¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues después de una larga ausencia por el fallecimiento de Marie, que pienso que muchos de nuestros seguidores, de aquellos que están al pendiente de nuestros programas, pues no hubo ni el ánimo ni el tiempo para realizarlos. Pero bueno, les damos la bienvenida. Estamos aquí nuevamente para ustedes y antes de continuar, le paso la palabra a Perla, que esta tarde pues me acompaña. Hola Perla, ¿cómo estás? Hola Sonia, la verdad contenta de volver nuevamente a estar en estos programas de YouTube para compartir con todos ustedes. Como bien dice Sonia, pues falleció la doctora María Esther Barneche Pous, nuestra maestra, nuestra amiga. Ella fue cofundadora del Centro de Oración de aquí de la Ciudad de México, de Sagrado Corazón, y también fue cofundadora de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, que gracias a su labor incansable, ahora cuenta con 15 centros de oración y 3 que se están formando, porque su labor y su creación y su entrega a esta causa de sanación interior ha dado muchos frutos. Le extrañamos y pedimos sus oraciones por su eterno descanso. Así es, Perla, realmente pues dejó algo muy importante en los corazones, en el espíritu de muchísimas personas a lo largo de muchísimo tiempo, porque bueno, además, ¿no? de ser cofundadora de estos centros de oración que tú ya mencionaste y de la sociedad, pues bueno, sus libros, ¿no? Que escribió junto con Elia, su hermana, Elia Barneche Pous, y también algunos con Tesha, y que bueno, a través de estos libros, especialmente el primero, del de Quiero ser libre, que han llegado muchísimas personas al centro de oración a lo largo de los años, ¿no? Entonces ella nos deja pues un gran legado, pero al mismo tiempo nos deja un dolor muy grande en el corazón, una ausencia muy grande en el corazón, porque bueno, pues ahora sí que tanto Elia, que partió a la casa del padre hace aproximadamente unos 7 años, y ahora Marie, pues de alguna manera, y lo hemos comentado todas las del centro de oración, nos sentimos un poquito en la orfandad, pero al mismo tiempo nos sentimos con la fuerza y con el ánimo y con las ganas de continuar mientras Dios lo permita con esta herencia tan grande de ellas dos, eh, para seguir trabajando en la sanación interior, para seguir eh, transmitiendo estos programas, para seguir haciendo talleres, porque estamos completamente seguras de que Marie y Elia, eso es lo que quieren desde allá y nos están dando la fuerza y están intercediendo por nosotras para que sigamos con esto, ¿sí o no? Y es algo muy importante para mí mencionarlo. De alguna manera, Marie, como cariñosamente le decimos, Elia y Tesha fueron revolucionarias. Ellas pudieron unir en su libro Quiero ser libre esa espiritualidad tan importante y la psicología, que después, a lo largo del tiempo, se llama sanación interior. Pero ellos podemos sentirnos muy orgullosas de poder contar con esta legado, esta herencia que nos dejó Marie, porque nos enseñó, nos participó de todos esos conocimientos que entre ella y su hermana Elia fueron obteniendo poco a poco con el tiempo y nos fuimos enriqueciendo gracias a sus conocimientos y sus aportaciones. Entonces, eso es algo que grandioso, la verdad, porque somos también, somos hijos de esas 2 grandes, pues, pioneras en la sanación interior, que ahora está tan
pues, abarca mucho, ¿no? Dentro de la iglesia y dentro del la pastoral en las instituciones religiosas. Ujú. Así es, Perla. Entonces, como dices tú, fuimos muy suertudas y fuimos muy bendecidas por poder compartir muchos años de nuestra vida con estas dos grandes mujeres que fueron, como bien lo dices, no solo nuestras maestras, sino nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras confidentes. O sea, fue un privilegio, verdadero privilegio, haber coincidido con ellas en esta vida. Ujú. Y pues a raíz de recordar a María y de recordar a Elia y que estamos pues ya próximos a festejar esta, pues esta celebración tan bonita, tan propia de nuestro país, porque realmente, pues que yo sepa, en ningún otro país se celebra de esta manera el Día de Muertos. Entonces hoy queremos, Perla y yo, hablar acerca eh, pues como decíamos, ¿no? Del legado que nos dejaron Elia y Marie, queremos hablar y titular la plática de hoy con el nombre de El legado de nuestros ancestros. Porque todos venimos de una infinidad de seres que vivieron antes que nosotros y que fueron dejando a lo largo de las generaciones cosas muy buenas, cosas muy positivas, a lo mejor algunas no tan positivas, pero nosotros provenimos de ahí. Nosotros estamos aquí gracias a ellos, ¿verdad, Perla? Claro, qué importante es tomar conciencia de nuestros padres, que fueron tal vez muy cercanos, ¿no? A qué se dedicaban, cómo se ganaban la vida, qué estudiaron, de mis tíos, quizá más adelante nuestros abuelos, dónde vivían, ¿no? Realmente cómo ellos se desempeñaban, cómo eran esas reuniones familiares, por qué se peleaban, en qué no estaban de acuerdo. Y después, tal vez más arriba, ¿no? Y tenemos que considerar que nuestro genograma es sumamente importante, tan importante que en Mateo, en la Biblia, se marca y se establece el genograma de nuestro Señor Jesucristo. Y está muy, muy bien explicado de 14 generaciones en 14 generaciones hasta llegar a Jesús. Y entonces me pregunto, o nos preguntamos, ¿no, Sonia? ¿Para qué está ahí en la Biblia si realmente no conocemos a tantos personajes que están en su genograma? Hay mujeres, hay reyes, hay personas que se dedicaron a la prostitución, hay usurpadores, hay personas que fueron adúlteras, que fueron infieles, que fueron asesinas o mandaron a matar, como podemos dar como ejemplo a David, que mandó a matar al esposo de su amante, ¿no? Entonces, ¿qué? Y nosotros también somos eso, nosotros también tenemos ese genograma en a lo largo de nuestra vida, que tal vez no conozcamos a muchos, ni sepamos los nombres, pero que existen, existieron y que están, claro que sí. Así es, Perla, y es la importancia de, tú le llamas genograma, vamos a ponerle también genealogía de Jesús, y que lo hemos oído en algunas ocasiones en la Eucaristía, en la celebración eucarística, y que sí, como dices tú, una bola de nombres uno tras otro, tras otro, tras otro, y luego nos dicen, y de aquí para acá 14 generaciones, y luego más nombres y más nombres y más nombres, ¿no? Pero como bien dices, en esta genealogía había de todo. ¿Y qué nos, de alguna manera, qué nos quiere enseñar esto en la palabra, ¿no? Y nos quiere enseñar que nosotros de alguna manera también provenimos de personas que a lo mejor no hicieron mucho bien, que a lo mejor asesinaron, que estuvieron en la guerra, y que fueron muy violentados o que también, obviamente, mataron,
¿sí? Que fueron usureros, como dices tú, prostitutas, ¿no? Personas a lo mejor que cometieron todo tipo de pecados, ¿no? Y por eso la importancia, que también lo establece la iglesia, de orar por nuestros difuntos, porque nosotros no conocemos todo lo que pasó en generaciones atrás. Y a veces se dice, ¿no? Que nosotros em, heredamos o somos de alguna manera responsables de los pecados de nuestros ancestros, lo cual es totalmente falso, ¿no? Si alguna vez se encuentran por ahí buscando en ancestros y en cuestiones de estas, pues probablemente se encuentren muchas páginas donde hablen de que estamos a lo mejor viviendo X situación en la vida por culpa de nuestros ancestros. Esto no es así. Esto no es así. Vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo de repente sí se repiten comportamientos, conductas, situaciones, lo vamos a desmenuzar un poquito más, pero empecemos por decir que nuestra Iglesia Católica nos pide orar por nuestros difuntos, como dice Perla, personas que conocimos y personas que a lo mejor conocimos de oídas, porque algo me contó mi mamá o algo me contó mi abuelo o lo que sea, y personas que obviamente nunca conocimos ni supimos sus historias y por eso la importancia de orar por nuestros difuntos. Pero vamos a ir viendo cómo esta oración hace cosas grandes en ellos, pero también hace cosas grandes en nosotros. Por eso la importancia de echarnos un clavadito un poco a lo que es nuestra propia genealogía y lo que es este legado de nuestros ancestros. Y de alguna manera los invitamos a que a lo mejor pueden escribir en una hojita, después, no sé, en 2 días, después de haber escuchado el programa, y ahora que venga el Día de Muertos, que ya empezamos ya en 2 días, decir, bueno, a ver, voy a poner el nombre de mi papá, de mi mamá, que sé de mi abuela, que me acuerdo de mi abuelo paterno, materno, qué pasó, qué sucedió, dónde nacieron, este, es de ahí venimos, tenemos que darle la importancia y el peso a eso, ¿verdad, Perla? Claro que sí, porque fíjense que algo muy importante, normalmente nosotros decimos que heredamos las características físicas de nuestros ancestros y podemos decir, ay, se parece al abuelo, se parece a mi mamá, se parece al tío sutanito. Pero que nos fijamos únicamente en nuestros rasgos físicos, color de ojos, altura, tono de piel, ¿no? Pero también como somos realmente los seres humanos, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser también se hereda. Características de nuestra forma de pensar, de nuestra cultura. Por ejemplo, alguien que nació quizá en el norte de nuestro país, que es Chihuahua, por ejemplo, Sonora, tal vez tengan costumbres alimenticias de comer mucho más carne. Y tal vez las personas que vivimos en el centro de la república, por una herencia, también podemos nosotros acceder a una tipo de comida de recolección, como son los nopales, los quelites, los chilacayotes y demás. Entonces, también estamos heredando esa otra forma cultural. Tal vez también podemos heredar algunas costumbres sociales. Por ejemplo, en algunas zonas de la república, las bodas, por ejemplo, duran muchos días y la familia del novio lleva canastas de pan a la familia de la novia para comprometerse o ya afirmar ese compromiso. Y en el sur de la República Mexicana tienen otras costumbres diferentes, en las que los papás del novio van, pero llevan animales en lugar de llevar pan. No, otros bailan, otros no bailan a la hora de la pedida. Entonces, también es una manera, también una forma de heredar socialmente y también espiritualmente. Nuestra fe, o sea, mi fe, yo la heredé de mi abuela
y mi abuela de su mamá, y su mamá tal vez de mi tatarabuela, y así adelante. ¿En qué momento, que no lo sé, fue la primera persona que tuvo contacto con la fe católica? Entonces, como podemos ver, también heredamos la espiritualidad. Y al heredar esa espiritualidad, también la ética y la moral. Porque si mis papás practicaron la Iglesia católica, hay ciertos principios éticos y morales que también me heredaron. Y todo esto es importante que lo pensemos y lo analicemos, porque yo me conformo en base a toda esa estructura que viene de mis ancestros. Por eso es importante que nos pongamos. Y esta es una excelente oportunidad, como decía Sonia, ¿no? Tal vez en un papel, ¿no? Por lo menos poner, ¿no? ¿No? Mi papá, ¿a qué se dedicaba? Por ejemplo, si mi papá no fue, pero mi papá fue comerciante. Entonces, de alguna manera, al ser comerciante, ¿qué me heredó? ¿No? Una mercadotecnia, ¿no? Mi mamá fue médico. Entonces, el valor de la salud es algo que nos heredó a todos nosotros. Y escriban, ¿no? Que alguien fue abogado, la justicia, que alguien fue ingeniero como tu papá, la Ujú, construcción, la ujú, estructura, ¿no? Puentes, ujú, conexiones. Y Sonia saben que estudió comunicación, que de alguna manera son puentes y conexiones a nivel diferente a lo que su papá hacía, pero al fin y al cabo son conexiones, ¿no? ujú. Entonces, sí, pero si lo vemos y lo escribimos, va a ser mucho más fácil que podamos agradecerles a estas personas que nos transmitieron esta herencia. Ujú, Claro, Perla, y vamos heredando también, como dices tú, en esta parte espiritual que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la ética, pues también vamos heredando como el temperamento, ¿no? Como el carácter, una personalidad, ¿no? Y también oímos como, no, es que eres, a mí, como me han dicho a lo largo del tiempo, sobre todo en la familia, ¿no? Es que eres igualita a tu papá, es que eres igual de terca que tu papá. O eres, no sé, te gusta igualito, mi papá era de Chihuahua y le ujú, encantaba la carne. Y yo, a mí me encanta la carne, ujú. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vamos heredando, pero también vamos heredando eventualmente en el temperamento, pues sí, cosas que pueden ser no tan positivas, que a nosotros hoy por hoy, pues no nos están sirviendo mucho, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, todo esto nos ayuda. Yo les voy a poner un ejemplo personal y es tanto en la familia de mi mamá como en la familia de mi papá, igual había mucha tendencia al resentimiento. Y eso me doy cuenta que venía desde atrás, porque también mi abuelo, tanto paterno como materno, eran así, de un carácter muy fuerte. Tan es así que dijeron, qué barbaridad, se va a casar un Soto con unas Rojas, porque ese es mi segundo apellido, el de mi mamá, y dijeron, ¿eso qué va a salir de ahí? Eso, eso era la expresión que decían muchos de los que conocían a mis, a mis abuelos, ¿no? Porque trabajaban los dos en ferrocarriles nacionales. Y entonces, pues bueno, ciertamente mis hermanos, yo, algunos de mis primos, tenemos temperamentos, sí, fuertes, pero yo aprendí en el centro de oración con la sanación interior, que esta conducta que venía no sé de dónde, yo sí sé que venía de abuelos, de mis padres, no sé si venía aún más atrás hacia los bisabuelos, pero esta conducta de guardar resentimientos o de ser rencorosos, que yo tendía mucho a eso también, mis hermanos también, porque no solo fue heredado, sino fue como un patrón de conducta que aprendimos, porque estas herencias se van volviendo patrones de conducta. Y entonces yo en el centro de oración, al conocer
a Jesús, a conocer el amor de Dios, al darme cuenta de la importancia del perdón, al tomar conciencia que el resentimiento no lleva a nada, bueno, yo fui modificando con voluntad, con conciencia, con todo, fui, fui caminando en esto y les puedo decir que hoy por hoy yo no soy una persona ni resentida ni rencorosa por la gracia de Dios. Y entonces orar, ¿no? Por ejemplo, por los ancestros, yo les pongo este ejemplo, ¿no? Por su forma resentida que tuvieron de ser en la vida, que a lo mejor se fueron con muchos resentimientos y cosas. Bueno, orar por eso, por esos detalles que cada uno va viendo y decir, híjole, en mi familia había esto, en mi familia había y hay, y se sigue habiendo, y ya no solamente en mi generación, sino estoy viendo que esto ya está también permeando a estas generaciones venideras, a lo mejor mis hijos o mis nietos, ¿no? Y cuando nosotros oramos por nuestros difuntos, viendo este legado que nos dejaron, entonces, pues no solamente los ayudamos a ellos, donde quiera que estén, ¿sí? En el purgatorio, nuestra Iglesia Católica nos lo enseña, o tal vez ya están con el Señor, no lo sé, Dios así lo quiera, pero también al orar por ellos estamos orando por nosotros, por eso que ellos nos dejaron. Por eso es tan importante verlo, echarnos un clavado. Y yo desde que tomé conciencia de esto, entonces me gusta ver fotos y le digo a mi mamá, cuéntame, gracias a Dios tengo la fortuna que mi mami vive, y les decía, la voy a grabar, les decía a mis amigas, la voy a grabar, le voy a poner la grabadora, y se lo dije el otro día, y dice, mamá, tengo una voz muy fea, le dije, ¿qué te importa? ¿No tienes una voz fea? ¿Y qué te importa cómo se oye tu voz en la grabación? Yo lo que quiero es recordarme de tu viva voz, de todo lo que tú te acuerdes de tu familia, lo poco que te acuerdes a lo mejor de la familia de mi papá, que lamentablemente ya no hay nadie que nos pueda decir, pero puede ser verdaderamente fascinante, ¿eh? Saber de dónde venimos. Claro, y saben que aparte de como decía Sonia, ¿no? El orar por nuestros difuntos, nuestros ancestros, estamos orando por nosotros mismos y también por nuestras generaciones que van a continuar después de nosotros. Y saben que yo no puedo tal vez cambiar el color de ojos, es herencia de ojos, o mi altura, o mi constitución, eso tal vez es algo de mi ADN que viene ya impreso en mi herencia biológica. Pero cuando Jesús nos dice que podemos nacer de nuevo, eso sí puede ser modificado. Puede ser modificado mi parte emocional y mi parte espiritual. Puede ser cambiado, sanado. Y eso es el objetivo mucho de la sanación interior en mí misma. Pero yo no puedo dar sanación interior a mi abuelo que ya falleció o a mi abuela, pero sí puedo orar porque para Dios no hay tiempo ni espacio y lo que yo haga también va a beneficiar a mis ancestros. Fíjense, yo quiero comentarles, por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi mamá, era cristera. Y entonces yo me sentía muy orgullosa, ya se los he comentado tal vez en otras ocasiones, muy orgullosa de ella porque ella luchó y hacía misas clandestinas en su casa y tenía en su ropero, que antes eran roperos muy grandes, en sus cajones, había figuras con esos que por cierto traumó a mi mamá, esos cristos sangrantes con unos cabellos así como llenos de brea, o no sé, así que se veían así todos, ay, manos, ¿no? Manos zafadas del cuerpo, y ahí se encontraba mi mamá cuando era pequeña. Pero, ¿saben qué? Llegó un momento en el que el Señor me permitió darme cuenta que las armas y el parque que ella traficaba, porque ella era traficante de armas en época de los cristeros, ella llevaba armas abajo de su ropa y en su vuelta parque dejó viudas y dejó huérfanos. Entonces me di a la encomienda de orar
por esos huérfanos y esas viudas que fueron como consecuencia del parque y de las armas que traficó mi abuela. Y entonces, si hay alguna herida de que ella mató, no mató directamente, pero sí fue partícipe. Entonces, si hay algo a nivel espiritual, o emocional, o algunas hasta maldiciones de alguien que pudo haber dicho, es que tal, la persona que está ayudando a matar que mató a mi marido, a mi hijo, a mi papá, ¿no? Pues también orar. Y de esa manera, en nuestro Señor, en su infinita misericordia, como lo hizo Jesús, que murió por nuestros pecados, yo me uno con Jesús para redimir a estos ancestros y las consecuencias que pudieron haber tenido sus actos. Así es, ¿verdad? Y también hemos observado en aquellas personas que han asistido a los cursos, tal vez también en nuestras familias y en, en personas que han acudido para que hagamos oración por ellas o que tengamos una escucha con ellos, cómo de repente se van repitiendo patrones, ¿no? Yo tuve una paciente que decía que ella se había puesto a reflexionar, porque luego preguntamos, bueno, ¿y cómo era la relación de tus papás? Y cómo vivió tu mamá. Y entonces, pues de alguna manera, la persona empieza a escarbar, ¿no? Y ella decía, es que me doy cuenta que todas las mujeres de mi familia, desde mi abuela, decía ella, que tengo conciencia, hemos sido abandonadas. O sea, me pongo a ver toda la historia de mi abuela y luego de mi mamá y mis dos tías y luego de mis primas, todas mujeres, no estoy hablando de mujeres, y luego de mis primas, de mí misma, y dice, y todas, ninguna ha tenido un matrimonio bien, sano, que haya, bueno, prevalecieron algunos pues, porque había que prevalecer, ¿no? Y otros no, pues ya divorcios, separaciones, o abandonos emocionales o abandonos físicos. Decía, pero me doy cuenta que todas las mujeres de mi familia, desde mi abuela, dice, no sé la historia de mi bisabuela, pero desde mi abuela fueron abandonadas o físicamente o emocionalmente y ninguna de estas mujeres, incluyéndome, dijo, hemos logrado una vida de pareja o matrimonial eh, feliz, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos trabajando con todo esto y de alguna manera el aprendizaje es sí. ¿Qué pasó ahí a nivel espiritual? No lo sé. ¿Qué pasó a nivel conducta? Bueno, no sé por qué estuvieron con estos hombres que tal vez ya tenían conductas de que no iban a ser muy fieles en el matrimonio o que iban a ser violentos o que no iban a ser afectivos ni cercanos y aún así eligieron a estos hombres y tuvieron que quedarse ahí. Entonces, es más bien ahora a esta persona, decía, a mí que me toca, ¿no? Le dije, bueno, pues a ti te toca, ya que descubriste todo esto y observar todo esto es, ok, me doy cuenta que traigo toda esta carga, orar por tus difuntos, orar por estas mujeres que estén en vida o no, se sintieron abandonadas de una u otra manera, pedir la sanación interior por ti, para que en una mujer joven, para que en tus próximas elecciones de pareja, tal vez pongas la mirada de otra manera para elegir a un hombre que pueda realmente estar contigo, que no tengas con él ni un abandono físico ni un abandono emocional, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, que viene de generación en generación
historias, pues, de infidelidades y historias de a lo mejor de adulterios y de cosas de estas, bueno, decir, okey, todo esto ya sucedió, ahora, ¿qué que para que no me siga pegando a mí o no pegue a mis generaciones, eh, pues, futuras, ¿qué tengo que hacer yo, no? Y parte de esto es la sanación interior, porque seguimos eligiendo, a lo mejor equivocadamente, por estos patrones de conducta que inconscientemente fuimos viviendo y luego replicando y copiando, ¿no? Sí, es qué importante. Nosotros, en muchos de los talleres, principalmente Le Quiero Ser Libre 2, tenemos un tema muy importante que se llama sentimientos asumidos, que no lo trabajamos de alguna manera de forma ancestral, pero sí de la forma en la que yo conviví con ciertas personas, desde con mi madre, por ejemplo, en el vientre, hasta que Sonia es la experta porque es la directora de la clínica del vínculo, pero de cómo nosotros podemos asumir sentimientos que no nos pertenecen, pero que los hacemos, pareciera que los hacemos nuestros, hasta que nos damos cuenta que no es, que yo no lo estoy sintiendo por mí misma, sino que yo estoy sintiendo por aprendizaje o por herencia esos mismos sentimientos que tenía tal vez mi mamá, porque estuve en contacto con ella, o mi abuela, porque estuve, o de mis cuidadores importantes. Entonces, por eso es este tema y queremos compartirlo con ustedes, porque tenemos una autoridad delegada por Dios, una autoridad que desde nuestro bautizo, como sacerdotes, como profetas y como reyes, que podemos ejercer. No desperdiciemos, eso es el legado que nos da Dios. Somos hijos de Dios y como tales tenemos que poder ofrecer como sacerdotes y decirle: "Señor, te presento a mi abuela o a mi abuelo, a mi tatarabuelo, que sé que estuvo en la revolución y que por lo tanto, tuvo que vivir mucha violencia". O te entrego, como sacerdote, te entrego a mi nieto, que sé que tiene ciertas características que se parecen a las de mi papá o no sé a quién, ¿no? Y como rey, que es una autoridad, puedo poner orden si yo quiero. Y eso es la esa es gran, 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 gran potestad que nos da nuestro Señor. Y como profetas, tener esa comunicación estrecha con nuestro Señor, con nuestro Padre Dios. Abba, Padre, por favor, ¿no? Te presento estas situaciones de mis difuntos, ¿no? Ten compasión de ellos, perdona sus pecados que están teniendo consecuencias. Nosotros no, como bien decía Sonia, nosotros no somos causantes de los pecados, ni podemos confesar los pecados de mis ancestros, pero sí vivo las consecuencias de ellos. Imagínense una familia, que gracias a Dios no es la mía, que en el que la mamá o el papá estuvieron en la cárcel. Imagínense la vergüenza, la falta de protección, la falta de seguridad, el maltrato quizá de los vecinos porque eran hijos de un delincuente. Imagínense la situación anímica, el alma de esas personitas. Ellos viven las consecuencias de los actos de su papá o de su mamá, pero eso lo podemos sanar. Eso lo podemos corregir. Dios es el que nos sana siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a pedírselo y a hacer los cambios prudentes y convenientes de acuerdo a la situación. Pero eso implica que nosotros tengamos que tomar conciencia. Y eso es lo que Sonia nos están, bueno, los dos estamos invitándolos a que se den cuenta, tomen conciencia de todo los actos y también muy buenos, ¿eh? Para Ujú, agradecer, ¿verdad, Sonia? Por favor, habla claro. el agradecimiento es algo muy importante, Sonia. Claro, claro, el agradecimiento a todo aquello bueno que sí nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Estas herencias, como estábamos hablando al principio
de Elia y Mari esta herencia tan grande que dejaron en miles de personas, pero que dejaron mucho a cada una de nosotras en nuestros corazones, ¿no? Y en este legado de ellas, así como el legado bueno, positivo, lindo de nuestros ancestros, que debe de haber muchísimo, esto que está en nosotros para obrar, para hacer, para también transmitirle a nuestros nietos también esta importancia de contarles a nuestros hijos, de contarles a nuestros nietos estas historias que nosotros tenemos todavía más presentes y que tienen, aunque no quieran, aunque se sientan, especialmente ahora los jóvenes, en una generación donde sienten que nada de lo que pasó les importa, que ellos van hacia adelante, están pensando en la inteligencia artificial y en una serie de cosas. Qué bueno que la tecnología y qué bueno que aprendan nuevas cosas y qué bueno que tengan otros recursos muy, muy diferentes a los que tuvieron pues los bisabuelos, los abuelos, nosotros, donde no había ni siquiera teléfono, no había luz, no había radio, no había muchas cosas. Qué bueno, pero que sepan, que tengan una conciencia muy grande, que ellos también vienen de ahí. Y agradecer, claro, todo aquello que nos dejaron positivo desde la parte física, desde la parte de la salud, desde la parte de los temperamentos. A mí cuando me dicen es que eres igual de terca que tu papá, le digo sí, pero la terquedad, como decía mi papá, hay que terquearle. Y el hay que terquearle era, hay que esforzarnos, hay que echarle ganas, hay que ir por lo que queremos, hay que ir hacia adelante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy, muy buenas que nos dejaron y también en la oración por los difuntos, no solamente es pedir perdón, es también agradecerlos, ¿no? Y entonces esta tradición mexicana que me encanta, ¿no? Porque ponen las ofrendas, y bueno, y que le ponen el plato de mole y el pan de muerto, y le ponen sus cigarritos y su cerveza, y y todo esto como en agradecer y agradar al difunto, honrarlo en este día tan especial, 2 de noviembre, en donde pues te agradezco y te honro y te recuerdo con lo que tú eras, ¿no? Y con lo que te gustaba y el significado de un Día de Muertos, pues es muy, muy especial y es una fiesta, pues, con un sincretismo ahí entre cristiano, católico, pagano, ¿no? Sí, y ¿saben qué? Y tenemos esa gran oportunidad que nos que se nos presenta simplemente por ser mexicanos, por haber nacido aquí. ¿Y por qué nacimos aquí? ¿Por qué? ¿No? Porque alguien, ¿no? Tal vez alguien que venga, proceda de Sudamérica, o que proceda de Europa, o proceda de África, o de algunas islas, ¿no? Pero estamos aquí. Y eso es una cosa también muy importante, que veamos las migraciones de en nuestra genealogía, porque al saber que esas personas, si fueron los abuelos después de muchos españoles que llegaron aquí, tuvieron que llegar en barco y tuvieron que navegar durante un mes mínimo para llegar a Veracruz. Y Veracruz llegaron sin nada, y cómo pudieron levantarse y generar un patrimonio para las futuras generaciones. Y eso también es un gran legado, y conocerlo es, ¿por qué me gusta viajar? ¿No? Y a veces, ¿por qué me gusta conocer tantos lugares diferentes? Quizá por eso mismo, tal vez por una situación de herencia de mis ancestros, en que tuvieron que disfrutar el caminar, disfrutar el ver, disfrutar el paisaje, ¿no? Y también agradecer, como decía Sonia, los valores. Nosotros heredamos valores y que están impresos en nosotros.
Y hay que honrar y reconocer esos valores, como es valor de la salud, el valor físico, de honestidad, de generosidad, ¿no? El valor de la ciencia, la estética, de admirar lo bonito, ¿no? Eso de veras, a veces pienso que me gusta ver algo, ¿no? Un museo, lo bonito nada más porque me gusta a mí. No es cierto. Alguien me lo enseñó, alguien me lo transmitió. Entonces, qué linda fecha que vamos a vivir en unos 2 días para poder de veras agradecer por todo eso que soy gracias a ellos y agradecerle a Dios esta gran oportunidad que tengo a través de los talleres de sanación interior, de la oración de por nuestros ancestros, de cambiar. Primero orar por ellos, ¿no? Para que gocen lo más pronto posible de la presencia de Dios. Sanar nuestra generación en la que estoy viviendo y que repercute en las siguientes generaciones. Y entonces puedo decirlo con satisfacción que puedo ser un instrumento, no por mí, sino por Dios, para hacer un cambio diferente en, en el hoy, en el hoy. ¿No? Entonces, háganlo, por favor. No dejen de hacer esto que Sonia les sugiere, escribir, ¿no? Y ponerlo y decir, hijo, gracias, gracias, gracias por a todos mis difuntos, ¿no? Ujú. Sí, Sonia. Así es, Perla. Pues bueno, prácticamente ya estamos cerrando nuestro programa y pues hacerles nuevamente esta invitación a que tomen conciencia de dónde vienen, a que se pongan a fantasear a lo mejor un poco, ¿no? Ah, pues mi abuelo nació en tal época y vivió en tal lugar y se dedicaba a tal. ¿Cómo habrá sido su vida? ¿Cómo habrá sido la vida de mi abuela? ¿Cómo se habrá sentido? Ay, mi mamá nació así, tal cual. O sea, todo esto, eh, volar un poco con la imaginación y poder como imaginar y rezar por eso, tomar conciencia de lo que se repite en nuestras familias, lo que nos gusta y podemos agradecer estos que se ha repetido de generación en generación, como hablaba Perla de la fe, pero también aquello que no gusta, ¿no? Y orar y agradecer y honrar a nuestros difuntos ahora que celebramos nuestro Día de Muertos. Pues bueno, yo me despido con el gusto de haber estado con ustedes después de un largo tiempo y con el gusto y profundo agradecimiento de haber compartido parte de mi vida con Marie y de todo lo que ella me dejó Mm. y de haber compartido con Perla este programa y de agradecer también a Alfredo que hace posible todo esto. Y bueno, Perla, te dejo la final despedida. Pues, ¿qué les puedo decir? Les agradezco mucho que estemos aquí nuevamente reunidos con ustedes. Para nosotros genera un gran gozo el poder compartir, mm, esto que sentimos, que pensamos y que consideramos que puede ser de utilidad para cada uno de ustedes. No dejen de suscribirse a nuestro canal. De alguna manera, es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando alguien busca ancestros, tal vez aparezca este programa y pueda brindarles esta oportunidad de orar por ellos y de agradecerles y de hacer un cambio en nuestras generaciones y en las venideras. No, gracias, Sonia, con mucho gusto, siempre feliz de estar contigo. Gracias, Alfredo, nuestro productor, y gracias a ustedes sobre todo. Ujú. Y gracias a Marie, porque la verdad, y Male y a Elia, que fueron tan pródigas en su herencia hacia nosotros. Gracias, Sonia.